SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, ante la escalada de tipos de interés, una subida muy rápida y muy fuerte, la economía sufre mal de altura. Empezando por los mercados. El Dow Jones cae 600 puntos a plomo. Hay un 2,2% de caída hoy, hay casi un 5% de caída en lo que llevamos de semana y hay un 20% de caída desde que tocó máximos. Ha caído por debajo de los 30.000 puntos. Es la primera vez que ocurre eso desde el 11 de septiembre de 2001. Estamos en este escenario de caídas. Lo que está ocurriendo es que la economía ya no está pensando si suben o no los tipos de interés. Está pensando que la subida de tipos de interés va a frenar la economía y va a meter a Estados Unidos en una recesión. Así que hoy el Dow Jones cae así, pero es que el Standard & Poor's, el índice todavía más amplio, ese índice es mucho más ancho y ocupa muchos más sectores de la economía, está cayendo no un 2%, un 3%. Esta semana no está cayendo un 4% como el Dow, está cayendo un 6%. Y desde que tocó máximos ha caído un 23%. Y el Nasdaq, el índice tecnológico, un sector especialmente sensible a las deudas, porque las tecnológicas son todas compañías endeudadas, está leyendo que una subida de tipos, una subida de intereses y una economía que se frena significa un desplome bursátil. Y eso es lo que está ocurriendo. El Nasdaq cae un 4% hoy, un 6% en lo que llevamos de semana, un 34% desde que tocó máximos. Así que hoy los primeros en sufrir este mal de altura son los mercados. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que aquí han pasado el día de otra manera, pero que previsiblemente mañana van a encajar todo este desplome. Sí, después de las subidas de ayer, pues las principales bolsas europeas han vuelto hoy al terreno negativo. Más de un 3% han caído Milán y Frankfurt y casi un 2,5% París. Aquí el IBEX pierde casi un 1,2% y se queda por debajo de la barrera de los 8.100 puntos. Lideran las caídas Acerinox y ArcelorMittal, que pierden más de un 4,5%, y también influyen bancos con peso en el selectivo como Sabadell y Santander, que se dejan cerca de un 2%. En el otro lado, los valores que más suben son las energéticas, Red Eléctrica, Naturgy y Enagás, que ganan más de 2 puntos porcentuales. Hay que hacer historia de la Reserva Federal para entender lo que está trasladándose a los mercados. Cuando la Fed ha subido tipos tanto, 0,75, y tan rápido, en 7 ocasiones a lo largo de 150 años, en 7 ocasiones con subidas semejantes, la economía americana ha caído en recesión en 6. Así que lo que los mercados están descontando es esto. Primero, que la locomotora se para. Y segundo, cuando los tipos americanos han subido tanto, la deuda que se encarece no es solo la americana, sino todos los vinculados a Estados Unidos. La última vez que estos tipos subieron tanto, hubo que rescatar a México, lo tuvo que hacer el Fondo Monetario Internacional. Así que ahora mismo este es el panorama que se está dibujando en las bolsas y el miedo que está cundiendo en los mercados. Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Los mercados aciertan o esto es exagerar? Bueno, digamos que los mercados están tomando realidad de algo a lo que no estaban acostumbrados desde hace ya casi década y media, que es a no contar con el apoyo incondicional de los bancos centrales cuando surge un problema, ¿no? ¿Y esto dónde nos lleva? Pues vamos a ver, no nos podemos engañar. Llevamos desde el año 2009 totalmente condicionados con políticas monetarias ultraexpansivas, acostumbrados durante los últimos años a tener tipos de interés reales negativos, a tener el coste del dinero en términos nominales en tasas negativas en Europa, programas fiscales financiados por la creación de dinero de la nada de los bancos centrales, que han permitido pues que en la peor recesión que se ha vivido en el último siglo, como fue en 2020, pues la tasa de ahorro de los ciudadanos del mundo pues creciese hasta cotas inimaginables. Hemos
hemos, digamos, navegado por unos excesos tan brutales desde el año 2020 concretamente, pero ya veníamos remando en esta dirección desde hacía muchos años. Y eso ha creado una pauta, ¿no? Una creencia de que podíamos basar nuestro modelo económico en un endeudamiento crónico, ¿no? Mira la deuda sobre el PIB que tenemos en España y en otros países de Europa o en el mismo Estados Unidos, ¿no? En récords históricos. Y ahora nos enfrentamos a una realidad muy dura, que con la inflación desatada que tenemos, pues los bancos centrales ya no son tus amigos, son tus enemigos, suben las tasas de interés a unos ritmos sin precedentes y evidentemente, como planteabas, pues hay un riesgo elevadísimo de que esto acabe en una recesión económica profunda contra la cual los bancos centrales, al menos al principio, no van a poder hacer nada. Ahora mismo esto nos acaba de dejar el índice americano, el Dow Jones, por debajo de los 30.000 puntos. ¿Puede caer mucho más? Bueno, tal vez una forma de entender el exceso es poner en contexto no lo que ha caído, sino cuánto ha subido el mercado desde los mínimos de marzo del 2020, ¿no? Es decir, que siendo dramática la caída, porque es dramática, la realidad es que el índice todavía cotiza por encima del nivel que había antes del COVID y un 65% por encima de los peores momentos en marzo de 2020. Con lo cual, dice, sí, llama mucho la atención el desplome, pero en términos tendenciales es un desplome que no es en absoluto fuera de la estadística. Piensa que en 2008 la caída superó el 50% y lo mismo que en 2001 y 2002. Y eso fue porque hubo una recesión profunda en la que los bancos centrales tardaron en poder frenar el efecto negativo, ¿no? Yo creo que va a ser algo similar, con lo cual no podemos descartar ni muchísimo menos que estemos a mitad de camino de lo que vamos a ver a lo largo de los próximos 2 o 3 trimestres. Hay un mercado que, hablando de excesos, se llama Bitcoin, y ese mercado ha perdido el 50% de su valor. El Bitcoin ha perdido el 50% de su valor aproximadamente en el último año. Está en torno a los $21.000 ahora mismo. Esta semana ha perdido un 4%, pero es que todas las criptomonedas que llegaron a valer 3,2 billones valen menos de 1 billón a día de hoy. El universo cripto, ahora mismo, ¿hay que huir de ahí? Bueno, esto llevamos avisándolo muchísimo tiempo, ¿no? De la misma manera que en el año 2001 y 2002 Internet estaba en sus inicios, como podemos hablar a lo mejor de blockchain, y decíamos que una tecnología tenga éxito en el futuro no quiere decir que tú tengas que pagar cualquier precio por la recompensa de esa tecnología, ¿no? Más del 70% de las compañías que conformaban el Nasdaq 100 desaparecieron en 2001 y 2002 e Internet ha sido un exitazo de las últimas 2 décadas. Probablemente estamos ante algo similar. De las 10.000, 12.000 criptomonedas que existan, el 90% probablemente no valgan nada. Eso no quiere decir que no haya un 10% que a la larga sea una inversión que sea rentable y que vayan a perdurar a esta crisis. No olvidemos que Bitcoin ha sufrido 3 correcciones de más de un 80% desde que nació, y a pesar de eso, en las recuperaciones siempre ha marcado nuevos máximos históricos. Por tanto, yo diría que la tecnología blockchain está aquí para quedarse. Eso no quiere decir que todas las criptomonedas vayan a tener un futuro bueno. De hecho, la mayoría no lo van a tener. Pero no nos olvidemos de esa corrección a la que haces referencia en Bitcoin. Tienes Facebook, que ha bajado más de un 50%, tienes Netflix, que ha bajado un 77%, y tienes Tesla, que ha bajado un 50% desde máximos. Lo que quiero decir es que lo que está imperando ahora mismo, no solo en las criptos, sino en todas aquellas apuestas donde los inversores pensaban que solo había un lado, que solamente podían ver subidas, pues lo que está trayendo ahora es la realidad, ¿no? De que un negocio puede ser bueno, puede tener futuro, pero eso no quiere decir que tengas que pagar múltiplos completamente absurdos como se pagaron durante 2020 y 2021. Pues Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Este es el primer mal de altura. Luego está el de la deuda pública. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Considero que es una muy buena noticia que el Banco Central Europeo haya actuado con tanta determinación y eficacia para garantizar la estabilidad financiera en el conjunto de la zona euro y evitar cualquier episodio de fragmentación en los mercados de deuda pública. Es la vicepresidenta Nadia Calviño después de que el Banco Central Europeo haya intervenido
y haya anunciado la creación de un instrumento que va a cubrir a los países más frágiles en materia de endeudamiento. Eso significa Grecia, Italia, Portugal y España, fundamentalmente. Ahora mismo el Banco Central Europeo dice va a apoyar a esos países para que las primas de riesgo no se disparen, para que los intereses de esos países con mayores tasas de deuda no se disparen hacia arriba. Y lo cierto es que, pese a lo dicho por el Banco Central y pese a lo celebrado por el Gobierno, esas tasas de interés se están disparando. Hoy, en todo el mercado. En Alemania también, un 1,8% paga el bono alemán, que estaba por debajo del 1 hace apenas unos días. Pero es que Portugal está pagando un 3%, Grecia está pagando un 4,5% por su deuda, Italia paga hoy un 3,96% y en España en torno a un 3%. El Ejecutivo tiene un cálculo, dice, y es que como los vencimientos se van cambiando, como la deuda que emitimos ahora, aunque se emita cara, sustituye a deuda que se emitió hace 10 años, que era todavía más cara, dice el Ejecutivo, lo decía Carlos Cuerpo. La inercia que tenemos en cuanto a la evolución de nuestra cartera supone que en estas condiciones nuestro coste medio de la cartera de nuevo va a seguir a la baja en los próximos años, suponiendo, como decía al principio, un ahorro en los intereses, incluso en este escenario de normalización progresiva. Pero Jordi Fábrega, Jordi, ahora mismo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que estamos notando ya es que los intereses de la deuda se disparan y que el Tesoro tiene que pagar no más, mucho más por sus deudas. Sí, hace ya algunos meses que el Tesoro está viendo cómo los tipos de interés que tiene que pagar a la hora de colocar deudas son cada vez superiores y ese incremento se ha visto muy claro en la subasta que ha realizado hoy, una subasta en la que se han colocado 4.510 millones de euros en bonos a largo plazo, pagando más. Por el bono a 5 años, primer ejemplo, el Tesoro tendrá que pagar un interés del 2,3%. Son 9 décimas más que hace tan solo un mes. Es prácticamente el doble que lo que se pagó el 19 de mayo, justo antes de que el Banco Central Europeo confirmara que iba a haber 2 subidas de tipos de interés durante el verano. Eso respecto al bono a 5 años. Por el bono a 15 años, a más largo plazo, el tipo de interés se ha triplicado en esta subasta respecto a la anterior, que fue a principios de año, antes del inicio de la guerra. Ahora se va a pagar un 3,27%, cuando a principios de febrero ese interés apenas llegaba al 1%. En todo caso, como dices, desde el Tesoro insisten en que estos tipos de interés son inferiores a los de la deuda que está venciendo ahora y que, por lo tanto, dicen, el tipo de interés de la deuda viva sigue bajando y eso supone un ahorro. Tenemos un problema de mal de altura en los mercados. Ya lo están viendo, la subida de tipos está adelantando una recesión y los mercados están cayendo. Y tenemos un mal de altura también con respecto a la deuda. Los intereses de la deuda son tan altos que están empezando a cuestionar a algunos países. Y esos países son los países con mayores tasas de deuda. Insisto, Grecia, Italia, España y Portugal. A todo eso sumen que la presión al alza de esos intereses va a continuar, porque no solamente han subido tipos la Reserva Federal, no solo lo va a hacer el Banco Central Europeo, hoy lo han hecho también los bancos centrales de Suiza y de Inglaterra, que también sube tipos. Begoña Arce. Es la quinta subida consecutiva de los tipos de interés desde diciembre en el Reino Unido, pero hay dudas de que ese cuarto de punto más, con el que se ha pasado del 1% al 1,25%, sirva para frenar el incremento del coste de la vida. La inflación interanual es actualmente del 9%, es el nivel más alto de los países del G7. La previsión era que alcanzaría el 10% antes de final de año, pero ahora las autoridades económicas pronostican una inflación del 11% para octubre. En el propio Comité de la Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha habido discrepancias a la hora de tomar hoy la decisión. 3 de los 9 miembros votaron a favor de una subida de medio punto más tajante, más contundente para combatir el aumento de los precios. Pero lo cierto es que la economía británica vive un momento muy difícil, con unos índices de crecimiento muy bajos, con las empresas con problemas para encontrar personal, con problemas también de suministros y hay un alto riesgo de recesión. José Emilio Bosca, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, investigador asociado de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Tenemos un problema de digestión de deuda ahora con esta subida de intereses, con el bono español por encima del 3%, con intereses que tenemos que repagar cada vez más altos y con una deuda de 1,4 billones con B? ¿Tenemos un problema? Sí, evidentemente tenemos un problema. Hemos acumulado durante la pandemia más de 200.000 millones adicionales de deuda, es decir, hemos pasado de una deuda cercana al 100% del PIB a cercana ahora en estos momentos al 120%, y esto ya son niveles de deuda preocupantes, porque esto va a costar digerirlo y reducirlo en los próximos años. ¿Y qué se puede hacer ahora? Porque ahora mismo el Banco Central Europeo ha dicho vamos a apoyar a los países más expuestos, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde aquí? Bueno, en realidad nosotros tenemos un problema claramente presupuestario, tenemos un déficit estructural cercano al 3,5%, 4%, posiblemente más cercano al 4% que al 3,5% en estos momentos, y esto es algo que habría que corregir, o sea, deberíamos tener un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo razonable, es decir, no nos hemos de volver locos, estos niveles de deuda tardan en devolverse o en digerirse muchos años, pero es muy importante que las autoridades tengan ese plan y que este plan sea conocido, y eso implica pues volver a una cierta ortodoxia, una cierta disciplina en la evolución de los ingresos y en la evolución del gasto. Es decir, tenemos que en alguna medida apretarnos el cinturón por el lado de los gastos y posiblemente realizar alguna subida de impuestos en los próximos años. Pero sobre todo es fundamental, digamos, la concienciación y la voluntad del gobierno que sea, el que tenemos ahora, los que vayan a venir en los próximos años, de tener un plan de consolidación fiscal, porque si no podemos tener un problema. Hay ahora mismo sobre la mesa una subida de tipos que, ya digo, está generando eso que hoy hemos denominado mal de altura en los mercados. Las bolsas se vienen abajo, mal de altura en la deuda, los intereses se vienen arriba, pero que sobre todo tienen una perspectiva de largo plazo, y es si los tipos suben y suben a esta velocidad, ¿se puede parar la máquina económica? ¿Puede esto entrar en recesión? ¿Se puede parar el empleo? Porque hasta ahora el motor en España ha sido el empleo. Hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, decía: el mes de junio está siendo un mes extraordinario desde el punto de vista de la creación de empleo. En términos desestacionalizados van a ser unos 85.000 trabajadores más, con lo cual nos vamos a acercar casi a los 300.000 trabajadores en términos de creación de empleo, de afiliación. El gobierno dice, Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que esta creación de empleo va a seguir, y va a seguir en términos récord. Pues efectivamente, Javier, esta misma mañana el ministro Escrivá ha dado los datos adelantados del mes de junio: 85.000 trabajadores más en términos desestacionalizados, lo que suponen casi 300.000 trabajadores más en el primer semestre del año. José Luis Escrivá ha explicado que ayer se supieron que ya había 20.400.000 afiliados a la Seguridad Social. Esto ha dicho José Luis Escrivá esta mañana. Es un dato altísimo, que supone una aceleración en la creación de empleo, a pesar del entorno evidente de incertidumbre internacional, de subida de los costes de la energía y los efectos distintos derivados de la guerra. El mercado de trabajo en España en los últimos meses sigue teniendo un comportamiento extraordinariamente dinámico. ¿Ya que ha achacado estos datos, Javier? Pues en gran parte a la nueva reforma laboral, porque la temporalidad está cayendo y los contratos fijos cada vez son más. En junio, el 74% de los trabajadores ya tienen contratos indefinidos, 10 puntos más que lo registrado en los meses de junio de años anteriores. José Emilio Bosca, si los tipos suben, si empezamos a enfriar el consumo, enfriar la inversión, ¿enfriamos el empleo? ¿Se puede parar el motor del empleo? Hombre, a muy corto plazo esto no parece posible, es decir, estamos a inicios de la campaña de verano, estamos a inicios de una recuperación que se considera por todos los analistas espectacular del sector turístico, que es uno de los tractores de la economía española. Luego, en este sentido es difícil pensar que
hasta, digamos, finales de año como mínimo vayamos a experimentar, digamos, una contracción o algo parecido a la economía. Es más, dado que el año pasado, digamos, hay un efecto base en el PIB, digamos, con trimestres de crecimiento muy bajos, en lo que queda de año, trimestralmente podemos crecer prácticamente cercano a cero, que la economía española este año habrá crecido por encima del 3%. Es decir, debería ir todo muy mal para que este año tuviéramos un efecto sobre el crecimiento del PIB. Bueno, ya hemos sufrido varias, digamos, revisiones a la baja, pero bueno, seguirá siendo un crecimiento vigoroso, y el empleo es verdad que va muy por encima, bueno, que va por encima del PIB respecto a lo que era tradicional en la economía española, y tampoco en ese sentido es de esperar un parón. Ahora bien, digamos, cara al año que viene y cada trimestre ya más alejados, digamos, al 2023, las cosas ya no están tan claras y fundamentalmente pintan cada día peor, porque cada día parece más consolidada la inflación, y lo que estamos viendo ahora son ligeras subidas de tipos de interés que posiblemente en los próximos trimestres van a ser mucho mayores. No olvidemos que los tipos de interés reales están todavía en terreno muy negativo, es decir, una ligera subida del tipo de interés con una inflación en Europa del 7 o el 8, seguimos con tipos de interés de 5 puntos reales negativos. Si la inflación no se controla, la subida de tipos de interés del Banco Central tiene que ser mucho mayor en los próximos trimestres o a lo largo del año que viene. Ahí sí que corremos ese riesgo, digamos, de frenar la economía, y no me atrevería a decir de generar una recesión en el próximo año, pero bueno, de empezar ya a crecer a tasas de crecimiento lo suficientemente bajas como para que el empleo empiece a darnos signos de preocupación. Pues José Emilio Bosca, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Hoy, el día en que estamos leyendo esto, la reacción a las subidas de tipos, el mal de altura de los mercados y de la economía. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.